Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, nada puedo hacer. Bueno, en esta mañana quiero compartirles el tema Bendito sea el Rey. Vamos a hablar sobre el Domingo de Ramos, ¿verdad? Hoy estamos en esa celebración del Domingo de Ramos. Y son eventos muy especiales para nosotros, aunque cada año, pues ya lo sabemos que se celebra de esta manera, pero para nosotros, mis hermanos, como cristianos, tiene un efecto muy especial, porque el significado que es este día para nosotros es especial. Entonces, pero antes de eso, quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 4, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret. Estoy leyendo el 16, ¿verdad? ¿Está bien? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mis hermanos, Jesús está enseñándonos exactamente el cumplimiento en él de las escrituras, de lo que estaba diciendo el profeta Isaías. Porque vayamos a Isaías capítulo 61, en el versículo 2. En esta escena, mis hermanos, que estamos leyendo en Lucas, está hablando del inicio, el inicio del ministerio de Jesús. Y estaba leyendo el libro de Isaías, se le dio el libro de Isaías, y él empezó a decir todo lo que significaba esa profecía y que ahora se cumplía en él. Entonces, mis hermanos, lo que Jesús viene a traer a nosotros es el tiempo, el año, el momento de bendición, el momento de restauración, el momento de sanidad, y cumplido en Cristo Jesús. Bueno, en Isaías, ahora vamos a Isaías capítulo 61, en el verso 2. Mire lo que dice el profeta Isaías cientos de años atrás, proclamando, dice, a proclamar el año de la buena voluntad. Fíjense, a proclamar el año de la buena voluntad. Y la segunda cosa que dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Y como si saliera como si saliera del tema, ¿verdad? Del acento, de la forma de compartir, porque dice, bueno, está hablando de nuevas
Está hablando de lo que Cristo, o que cuando viniera el Salvador, está hablando de lo que significaría esa persona en Jesús, lo que iba a traer, y está diciendo a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero lo que sigue, mis hermanos, dice, y el día de venganza. Eso, mis hermanos, parecerá como que sale de contexto, pero esto es parte de profecía. Y cuando el Señor habla de profecía, mis hermanos, está hablando de un entendimiento más profundo de lo que va a suceder en base a lo que se dice de la persona de Jesús. Y dice aquí, el día de venganza. Claro que a todo mundo nos gusta cuando nos van a hablar bien, cuando van a hablar de nosotros, y cuando nos dicen cosas bonitas, y cuando Dios es bueno, y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él te quiere bendecir, Él te quiere prosperar, Él te quiere sanar. Y para eso está Jesús, como si fuera nuestro genio de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Él está para eso. Pero fíjense la segunda parte que dice aquí, en la que hacemos énfasis, dice, y el día de venganza. No, eso ya no nos gustó, porque está hablando como que si saliera del tema agradable, del tema que nos encanta escuchar. Pero dice aquí, el día de la venganza de nuestro Dios. Y vuelve a retomar aparentemente el tema, a consolar a todos los enlutados. En el verso 3 dice, y a ordenar. Esa palabra, mis hermanos, y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Ahora, fíjense bien, esta profecía que está hablando Isaías es la misma que toma Jesús. Y es exactamente la gran coincidencia espiritual que en ese momento Jesús toma el libro o el rollo de Isaías y empieza a profetizar exactamente eso. Mis hermanos, podemos ver claramente que en Jesús no hay coincidencias. Dios lo ha determinado de esa manera, proféticamente de esa manera. Cada paso, cada palabra, cada acción de nuestro Señor Jesús eran cumplimientos de las Escrituras. Y aún todas las demás personas, todos los que rodeaban a Jesús en las aldeas, a donde iba Jesús, todos eran parte de ese cumplimiento de las profecías dadas cientos de años atrás. Y cuando Jesús dice aquí que toma el rollo, está hablando exactamente, hablando de Isaías 61:3, dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Que en él, en ese momento de ese domingo, o lo que hoy estamos celebrando, el Domingo de Ramos, se estaba celebrando y cumpliendo exactamente ese tiempo. El gozo, la alegría, ¿sí? La paz, la bondad, el perdón, la restauración. Jesús iniciando su ministerio, mis hermanos, cumpliendo la profecía de Isaías y de otros más profetas, estaba cumpliéndose en él. Pero dice algo muy importante, mis hermanos, dice a proclamar. Proclamar. Esta palabra, mis hermanos, aquí significa, que en el hebreo, que significa llamar en voz alta, anunciar públicamente. No había manera, mis hermanos, de que a Jesús lo callaran los romanos, ni siquiera los religiosos judíos. No había manera de que Jesús no cumpliera el propósito profético en ese momento. Por eso, mis hermanos, Jesús dice que vino a proclamar.
no iba a venir de una manera en la que nadie se pudiera dar cuenta que se estaban cumpliendo las escrituras. Y eso nos debe de llenar gozo y alegría hoy en día, que Jesús cumplió la ley, la profecía en él. Proclamó las buenas nuevas, mis hermanos. Proclamó las nuevas de gran gozo. Nos abrió el camino para ir al Padre por medio de Cristo Jesús. Esa, mis hermanos, dice aquí la escritura entonces que proclamó, que significaba llamar en alta voz, anunciar públicamente, proclamar con autoridad un mensaje importante. ¿Cuál era el mensaje, mis hermanos? El mensaje era el mensaje de salvación. Que Jesús era el Salvador y que todo aquel que creyera en él va a tener ese tiempo de gozo, de alegría, mis hermanos. Hoy, cuando Jesús viene a nuestro corazón, se cumplen esos tiempos, esos momentos de gozo, de paz, de alegría. Tenemos sanidad, mis hermanos. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que está proclamando Jesús hablando de la profecía de Isaías y cuando él toma el rollo? Bueno, está proclamando el año de la buena voluntad de Jehová. Esto, mis hermanos, se refiere a un tiempo especial de gracia, de perdón, de restauración. Muchos estudiosos de las escrituras señalan o relacionan con el año del jubileo. Ese año del jubileo es cuando las deudas, es un momento en el año, en el séptimo año, en el que son perdonadas todas las deudas. Todos aquellos que deban se esperan al año séptimo y en ese año son perdonadas todas sus deudas. Qué bien, ¿sí o no? Genial. ¿Te imaginas todo lo que debes en Coppel, en Electra, en El Gallo, en Soriana, en la tiendita de la esquina, ahí en su cuadernito? Todas esas deudas están saldadas. Ahora, ¿qué gozo nos dio, sí o no? Ya lo vi, sonrió, dijo, ay, qué bueno, ay, porque no tenía ni cómo pagarle a los del Infonavit. Tengo 3 años atrasado, por ejemplo. Pero fíjense bien, esa es la bondad, mis hermanos, esa es la bendición de nuestro Señor Jesús, que en ese momento, año de gracia, tiempo de bondad. Por eso, en Jesús, cuando Él empieza e inicia su ministerio, Jesús sabía lo que venía adelante en contra de Él. Pero sin embargo, sabía que la humanidad, sabía que tú y yo necesitábamos ese tiempo de gracia. Necesitábamos ese tiempo de gozo, ese tiempo de consuelo, mis hermanos. Cambiar la amargura, la tristeza por alegría, por gozo. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser eso? ¿Podrá ser eso suficiente en nuestras vidas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió, porque una vez que leyó Jesús el libro de Isaías, dice que en cuanto lo cierra, Él dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros la escritura. ¿Cuál? Tiempo de gozo, mis hermanos, tiempo de alegría. Eso es lo que Jesús vino a proclamar. El tiempo de perdón en las deudas. Pero no estamos hablando ahora de las deudas económicas, de las deudas naturales. Estamos hablando de que en Jesús está saldada la cuenta espiritual. No hay más sacrificios que ofrecer. No hay más ofrendas que darle más que las de alabanza y adoración, fruto de labios que confiesen su nombre. Ya no hay que traer más sacrificios de animalitos conforme a la ofensa o conforme al pecado. No, ahora el tiempo de bondad ha llegado. El tiempo de gozo ha llegado. No hay razón para que estemos enlutados, mis hermanos, para que estemos tristes.
¿sí? Para que estemos endeudados. El pecado, mis hermanos, no tiene poder en el cristiano. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? El pecado no tiene poder en el cristiano. Amén. Cuando Jesús dice que Él viene a proclamar exactamente ese tiempo, ese momento del jubileo, como algunos pueden enseñar que son el pago de las deudas o deudas perdonadas, donde los esclavos, mis hermanos, en ese tiempo son libres y las tierras son devueltas a sus dueños, según Levítico 25. El Señor, desde el libro de Levítico, proclamó un tiempo, un año, un momento en el que todo iba a ser saldado, todo iba a ser perdonado. El séptimo, el número 7, el número perfecto. Jesucristo está cumpliendo a cabal. Todo en Cristo está pagado. Todo en Cristo está saldado. Todo aquel que se sentía esclavo, que se sentía aterrorizado, todo aquel que se sienta enlutado, ya no hay razón para estarlo más. Porque en Cristo se proclama la libertad, la restauración, el perdón. Tú no debes nada. Una deuda impagable. No podíamos pagar esa deuda. Estábamos eternamente en la condenación por el pecado. Pero alguien lo hizo, cumpliendo las Escrituras, proclamando las Escrituras en su vida. En ese sentido, mis hermanos, espiritual, es el anuncio de un tiempo en el que Dios muestra su favor a su pueblo. Hermanos, si nosotros podemos entender esto, claramente podemos vivir en la libertad, no en el fanatismo, no en la religiosidad del cumplimiento de las cosas, pensando que eso es para el agrado de nuestro Dios. Las obras o las buenas obras son importantes, pero simplemente son el resultado de la libertad que hay en cada corazón, ¿sí o no? Ya no hay más que pagar, no tienes más deuda. Eso es fabuloso, ¿sí o no? Cuando yo llego a hacer un pago a una tienda y yo voy siempre con la zozobra, dije, ¿cuánto va a ser? Ay, no, va a ser porque yo pienso como que ya pasó mucho tiempo en hacer el pago, pero no. Pero yo digo, ay, Señor, ¿cuánto va a ser? Y cuando me llega cuando ya me digo, ¿cuánto debo? Y entonces ya me dice, no, pues es tanto. Uy, fácil. Digo, me alegra porque no era la cantidad que yo pensaba. Es mínimo la cantidad que tengo que pagar. Es pagable. Pero ¿te ha pasado cuando te llegan una cuenta o tú vas a pagar algo y te dicen, no, oiga, usted no debe eso, usted debe 3 veces más esa cantidad? ¿Te da gozo? ¿Te da alegría? Claro que no. No hayas que hacer y quieres alegar, pero ¿a dónde? No hay nadie que te haga caso. Estás endeudado, no puedes salir adelante. Bueno, mis hermanos, cuando Cristo Jesús está iniciando su ministerio, Él nos está diciendo, hoy ha llegado el tiempo de la gracia. Hoy ha llegado el tiempo de la bendición. No más esclavos. No más esclavitud en aquel que confía en Jesús, en aquel que recibe esa proclamación. Pero también dice el día de la venganza de nuestro Dios. Eso lo dice en Isaías, el día de la venganza. ¿Por qué? ¿Por qué venganza? Ese es como hablar de algo bonito y le incrustamos algo que nos alerta, algo que no nos gusta. Y decimos, ¿pero por qué está ese mensaje de venganza? Bueno, mis hermanos, ese es un contraste muy, muy hermoso, muy tremendo que la palabra del Señor nos enseña. Dios es justo, ¿están de acuerdo conmigo? Y aunque nos da gracia, aunque nos da favor, aunque
Él paga nuestra deuda, aunque Él nos liberta de toda la esclavitud, mis hermanos, también ejecuta juicio contra el pecado y contra la injusticia. Mis hermanos, ¿qué injusticias estamos viviendo hoy en día, sí o no? Tremendas injusticias vivimos hoy en día. Tú eres parte de una injusticia que están haciendo en tu vida. Tú tienes algún ejemplo, o familiares, o gente conocida, cercanos, donde están pasando por injusticias. Recuerda la hermanita que de buena fe ella firmó para que le dieran un crédito a un hombre, y luego porque necesitaban operar a su hija del hombre. Entonces ahí en la zona donde la hermanita vivía, se le echaron para atrás. Ahora la dejaron endeudada, ya no le quieren pagar, le embargaron todas sus cosas por esa deuda de aquel hombre que no quiso pagar. Y la hermanita hoy está sufriendo esa tremenda injusticia. Ha ido a las autoridades y le han dicho: pues mira, tienes que pagar 2 veces más de lo que debías por esto. Y tú dices: ¿cómo es posible? Yo quise hacer un bien, yo presté mi firma, y salieron con una injusticia de esa manera. Qué horrible, ¿no? Todo el mundo estamos pasando por injusticias. Pero mis hermanos, esto simplemente nos enseña que el Señor está proclamando ese día de venganza, ¿sí? Ejecutando juicio contra el pecado y contra la injusticia. Proclamar, esta palabra que estamos viendo, es anunciar que Dios no ignora el mal, mis hermanos. Que Jesús no está ignorando lo que sucede en tu corazón. Que tú nunca pienses que Dios o que Jesucristo te olvidó. Que tú no eres importante para Dios. Eres importante, mis hermanos. Cuando tú piensas que no eres valioso, que no eres valiosa, y que tu situación, ¿qué se va a andar fijando Jesús en ti? ¿Qué va a andar poniendo atención en lo que te pasa cuando otros están en situaciones más graves? Yo creo que Jesús se va con los más graves. No, Él quiere tomar tu causa. Él quiere que entiendas que tu causa es importante para Él. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te sientes que tu causa para nuestro Señor Jesús es valiosa? ¿Tú te sientes bien, sí o no? No, Él va a atender mi causa. ¿Sabes por qué? Porque Él es justo. Eso significa que es justo, que no es injusto, que todo lo que Cristo está haciendo es porque tiene un interés en ti. Y tu causa, cualquiera que sea, está proclamándola como pagada la deuda, como el día de la venganza, el día en que el Señor está tomando la venganza en contra de lo que te está pasando. Eso es hermoso, ¿sí o no? Eso, mis hermanos, nos enseña a caminar con seguridad. Cuando Jesús estaba entrando triunfal a Jerusalén, fíjense, esta fue de una manera profética, porque la gente, ¿qué hizo cuando Jesús iba entrando triunfante a Jerusalén? Victoria, cantaban, ¿sí o no? Las palmas. Hoy exactamente se celebra eso, el Domingo de Ramos, en lo que la gente va y agarra unas palmas, no sé qué tanto hace, dicen que se las bendicen y ya. Pero para nosotros como cristianos podemos entender que es más que eso. Es el cumplimiento, o es la proclamación del cumplimiento de las Escrituras en Cristo Jesús. ¿Qué estamos diciendo nosotros entonces el día de hoy? Que Jesús tomó nuestra causa y pagó, y la pagó. Nuestra causa o las injusticias por las cuales tú estás viviendo, y Jesús la pagó. Jesús vio tu causa como la más importante en Él. Así que no te sientas que Jesús te olvidó, que te va a estar mirando. No, hay otras cosas más importantes. No,
no creo que tenga interés en mi vida. Claro que tiene interés en lo que te pasa. Claro que tiene interés en tu familia. Porque el día de venganza también llegó en el Señor. Ahora, cuando la gente estaba vitoreando, proclamando y cantando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, eso era parte de la profecía cumplida. Ahora, la gente que estaba ahí en Jerusalén, porque era mucha gente que había ido a la fiesta de la Pascua, a celebrar la Pascua, ¿sí? Era una inmensa peregrinación y de todos los rincones de la tierra iban a celebrar ese momento. Mucha gente ni sabía por qué, pero había que gritar, había que cantar, había que hacer algo, fiesta, no sé, pero vamos a divertirnos. Mucha gente ni sabía lo que estaba sucediendo, ni razones, pero estaban siendo parte del cumplimiento de las Escrituras. Porque a la gente le dijeron, los fariseos, ¿se acuerdan que le dijeron? Cállalos, ya cállense, ¿por qué tanto ruido? No griten. Y luego Jesús dijo, si ellos se callan, las piedras alabarán. O sea, no hay manera, no. Y yo creo que Jesús les dice, ¿saben qué? Griten, canten, proclamen más fuerte, porque de esta manera estamos cumpliendo las Escrituras. El día de la venganza del Señor, mis hermanos. Proclamación de ese juicio, ¿sí? Que aunque Dios no ignora el mal que está pasando, mis hermanos, en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestra ciudad, Él va a traer justicia a su debido tiempo. Amén. Él trae justicia a su debido tiempo. Simplemente espera en el Señor. Porque el Señor, mis hermanos, vendrá también por segunda ocasión, pero va a venir con juicio, ¿sí? Va a venir con venganza. Entonces, pero también, ¿qué va a proclamar Jesús? A consolar, que consuela a todos los enlutados. La proclamación que Jesús estaba haciendo al entrar a Jerusalén, mis hermanos, en ese día, Él proclama no solo que es un juicio anunciado, sino también un mensaje de consuelo, de sanidad, de esperanza para los quebrantados. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Triste. Ahora, ellos tenían sed de venganza, porque Roma era cruel con los judíos, era terrible. No había manera que Israel decidiera algo en la familia, en las personas, si no era por dirección de los romanos. Les llegaban y al cobrarle los impuestos, mucho más aranceles que los que hoy se están cobrando, más del 100%. Y por eso estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial, por esos aranceles, esos impuestos. Está peligrando la humanidad, ¿no? Y no se deja uno contra el otro, y nosotros así, pues como los chinitos, pues nomás milando, ¿verdad? Y viendo que aquellos están peleando, pues ¿qué podemos hacer, mis hermanos? ¿Cuál es nuestra defensa? Pues nada, sonreírle ahí al presidente para que no sea tan malo con nosotros, y que si eran 25, pues que le baje, ¿sí o no? ¿O qué? ¿O con qué lo amenazamos? ¿Con qué amedrentamos a la potencia? Pues con nada más que estamos en planes. Sí, estamos en trato. ¿Trato de qué? Ahora, a lo que estoy diciendo es, vean ustedes en qué situación se encuentra el mundo, en qué situación nos encontramos como país, a merced, ¿sí o no? Exactamente, el pueblo de Israel se encontraba a merced de esa injusticia, de esa arbitrariedad del ejército romano. Ellos iban y cobraban, así dijimos, el impuesto, y nos van a dar, y si no me llevo a tu familia, y si no esclavizamos a tus hijos, y si no te quitamos la casa y te sacamos a la calle. ¿Por qué? Porque así nos gusta. Y ustedes no son nada para decirnos lo que tenemos que hacer. Los romanos decían,
esa era la condición en la que se encontraban. Tan enojados, tan amargados, tan resentidos, mis hermanos, que Jesús, entrando a la ciudad de Jerusalén, estaba proclamando un mensaje. Por eso dice: a proclamar el año agradable del Señor. Hermanos, todas esas amarguras, todos esos resentimientos que tú puedas tener porque esto y porque aquello, es que me es injusto, todas esas barbaridades que sientes que te han sucedido, Jesucristo quiere transformar todo ello en un tiempo de gozo, de paz, de bonanza, de sanidad para ti, de consuelo, de esperanza. Gente, ¿qué esperanza pudiera haber tenido Israel? Porque recuerdan que a Jesús, vieron en Jesús un hombre que podía libertarlos, ¿verdad? Dijeron, pero ¿cuál era la condición de Israel? ¿Qué quería Israel en ese libertador? ¿Libertador espiritual? No, porque dice que varias veces lo quisieron hacer rey. ¿Por qué? Porque Israel estaba amargado, estaba resentido, no había entendido a lo que Jesús había venido, y ellos querían un libertador, alguien que tomara las armas y nada más que alborotara al pueblo, ¿sí? Y dijeran, no, porque ahí estaban los celotes también, era un grupo de guerrilla dentro del ámbito de Jesús también, y ellos creyeron en el evangelio, y algunos todavía traían con sus cuernos de chivo, y o sea, el Señor estaba transformando, ¿sí?, sus corazones, pero todavía estaban ahí. Pues tú nomás dinos, Señor, y nos abalanzamos en contra de Roma. Era una causa perdida, mis hermanos. Era una causa perdida intentar liberarse de un gran imperio. Es como hoy día, mis hermanos, no nos podemos librar de nuestros vecinos. Estamos amarrados en una deuda que tenemos impagable, ¿sí o no? Tú ni sabes, pero tú debes miles y miles de dólares. Ya los debes desde antes de nacer. Tú ya naciste con una deuda, todos, impagable. ¿Y qué hacemos? ¿Quién nos podrá defender? Nadie. Así estaba exactamente Israel. ¿Cómo le vamos a hacer? Somos esclavos, no tenemos derecho a nada. Pero Jesús estaba diciéndoles: hoy se ha cumplido el tiempo de la libertad, el tiempo de la bendición, el tiempo del consuelo, de la sanidad, de la esperanza. ¿Te imaginas lo que significó para muchos el saber que alguien podía, con tan solo su palabra o con tan solo su presencia, sanar algo que no tenía posibilidades de ser sano? Aquellas enfermedades que eran ¿cómo se dicen? Incurables, perdón. Incurables. Imagínate lo que significaría eso, y saber que hay alguien que lo puede hacer. Vamos, ¿sí o no? Voy hasta donde esté, y no me importa lo que tenga que pasar, los gastos del traslado. Yo quiero ir a ver, porque ello es mi única esperanza. Todos los que se acercaban a Jesús, mis hermanos, lo veían como la última esperanza. Por eso el ciego, el Bartimeo, gritaba también, ¿recuerdan? Porque era su única esperanza. ¿Quién podía devolver la vista si no era la fama de aquel hombre que escucharon? Jesús. Y ahora, ¿quién podía sanar a esa mujer del flujo de sangre? Que por ¿cuántos años tenía? ¿12 años? 12 años. Y esta mujer dijo: escuché que ese puede hacerlo, yo quiero tocarlo, y me importa un cacahuate que me digan
¿qué haces tu mujer aquí? Tu mujer deberías estar en otro lugar, no eres para estar aquí con los hombres. Ella rompió todos los paradigmas religiosos, porque lo único que quería era tocar a aquel que puede dar sanidad en las cosas imposibles. Dime si no es un consuelo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú teniendo alguna situación grave en tu vida y que sepas que solamente hay una oportunidad, solamente hay alguien que lo puede hacer, y ese es Jesucristo? ¿Qué vas a hacer? Voy, corro. Por eso, mis hermanos, el año agradable, gratuitamente, tú tienes la libertad, el perdón, la sanidad, el consuelo. Tú lo tienes, mis hermanos. Hoy se ha cumplido, dice la Escritura. Hoy se ha cumplido en el verso 21 de Lucas 4, verso 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Hermanos, ¿estamos miserables? Porque en ocasiones te gusta estar así. Pero la solución, la respuesta es Jesús. La respuesta para tu matrimonio, la respuesta para tu corazón, la respuesta para esas decisiones, la respuesta que tú necesitas no va a venir de un patrón, no va a venir de una cierta cantidad de dinero, no va a venir de un médico. Tu respuesta va a venir de Jesús. Y si Él dijo que hoy se ha cumplido, en Él yo tengo la garantía. Entonces yo no tengo por qué estar entonces triste, porque Él vino a cambiar. ¿Se acuerdan de ese cántico? Has cambiado mi lamento. ¿Sí es cierto? Baile, me ceñiste todo de alegría. Bueno, ese y varios más que con ese tema. Él ha cambiado, ¿sí o no? Óleo de gozo en lugar de ceniza. ¿Cuál debe de ser entonces la condición de un cristiano verdadero? La amargura no, el resentimiento no, la tristeza no. Es la alegría, el gozo, la esperanza, la confianza, que ni siquiera la muerte, escuchen, podrá detener el plan perfecto de Dios. Qué hermoso, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Denme un like. Si no me da nada, analícelo bien ahorita entonces. Jesús proclama entonces, mis queridos amigos y hermanos, hablando de la profecía, porque bueno, estamos hablando de Lucas, nuestra base es Lucas, ¿no? 4. Pero también estamos viendo la profecía que está en Isaías. Jesús lee, mis hermanos, este mismo pasaje en el comienzo de su ministerio. Jesús proclamó que Él era el cumplimiento de esa profecía. ¿Por qué? Porque en ese cumplimiento de esa profecía trajo el favor de Dios, el año agradable, el favor de Dios, mis hermanos. ¿Qué tenía que hacer el hombre antes de esto? Rituales, sacrificios, esperar, porque no había llegado el cumplimiento. Pero cuando Jesús proclama que en Él se estaba cumpliendo la profecía, trajo el año o el favor a los hombres, el año agradable. Hermanos, el favor de Dios. Tú puedes orar, tú puedes clamar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación y poder ser escuchado. ¿Puedes gozarte con eso? En cualquier momento, en el camión, en el trabajo, en la oficina, en donde estés, en tu casa, en la escuela, tú puedes clamar a Dios y Él te va a responder. Ese es exactamente, mis hermanos, el favor de Dios. No tienes que ir a tal lugar,
No tienes que llevar tu sacrificio cargando. Ya pasó eso. Por eso, mis hermanos, se proclama el cumplimiento, el favor de Dios. ¿Qué trajo también cuando Jesús proclama ahí en Lucas 4? Sanidad a los quebrantados de corazón. También trae libertad a los cautivos. Hay un hermano una persona que me habló y me dijo, más bien me habló su mamá y me dijo: pastor, quiero decirle algo. Fíjese que tengo un hijo que es cristiano, pero en su casa están sucediendo cosas paranormales. Le dije: ¿de verdad? ¿Y qué le pasa? No, dice, ruidos, se caen cosas sin provocación, se encienden luces y esto y esto. Y le dije: pero ¿y es cristiano su hijo? Sí. Le dije: dígale pues que entonces que no tiene nada que temer, porque el enemigo nomás lo quiere asustar. Ni eso siquiera puede hacer en contra de los cristianos, asustarlos. ¿Han visto cuando se les prende la luz sin motivo en casa? ¿Han visto cuando se mueve la taza ahí en la mesa y se está moviendo sola y no hay alguien que te esté haciendo bromas? Escuchas algo por allá en el cuarto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es solamente el enemigo. Puede ser que te quiere asustar. Ni eso lo hace bien. En los hijos del Señor, exactamente. Y vino a traernos libertad de todos nuestros pecados, mis hermanos. No hay celda, no hay cárcel que pueda detener a los hijos de Dios, porque somos libres en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados, escuchen, todos nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo Jesús. Él ve nuestra causa, arrepentidos vamos a Él y nos abre la cárcel del pecado. Si pecamos, ¿de acuerdo? Nos arrepentimos y Él abre la celda. Dice: no, tú no tienes que estar. ¿Te arrepentiste? Adelante. Libertad a los cautivos, luz para los que están en tinieblas. El Señor viene a darnos entendimiento de cómo responder, de cómo llevar nuestro matrimonio, de cómo llevar la relación con nuestros hijos, de cómo hacer las cosas, sabiduría de Dios. Ya no estamos en tinieblas para que actúes como un cavernícola contra tu esposa o contra tu esposo. Hay luz que ha disipado las tinieblas en todo lo que tú estás haciendo. Ahora entiendes que no te precipites en firmar, que no te precipites en decidir. Espérate, ¿no estás seguro? Ora, clama a Dios, ve y busca al Señor y Él va a dar luz, claridad de lo que tienes que hacer y no te meterás en problemas. Qué hermoso, ¿no? Hermanos, por todas y por todos lados la llevamos de ganar. Sí, estamos en Cristo. Voltea con el que está a un lado y dile: si estás en Cristo Jesús, no es varita mágica tampoco. Y fíjense que cuando Jesús está hablando aquí en Lucas capítulo 4, mis hermanos, Él se detuvo ahí en la lectura y Él no dijo el día de la venganza, pero Isaías sí lo dijo, el día de venganza. Lucas 4 ni los evangelios lo dicen. No dicen el día de venganza, porque en su primera venida viene a traer gracia, consuelo, libertad, paz, esperanza. Qué tremendo, me encanta que no lo tengo todo. Tengo muchas situaciones difíciles en mi vida, pero la esperanza que yo tengo no está
ni en lo que voy a recibir, ni en lo que algún día va a llegar, si llega. No, mi esperanza está en Jesús. Y aún sé que cuando yo muera, cuando tú mueras, nuestra esperanza no está, no, pues ya me muero y se acabó. No, mis hermanos, está empezando. Algo mejor me espera después de la muerte. Esa es la esperanza, el gozo de cada uno de nosotros, el saber que el Señor nos espera para gozar de una vida plena y eterna con Él. Esa es nuestra esperanza, ¿sí o no? Porque el juicio de Dios va a venir y ya no será, mis hermanos, como la primera vez que llega a Jerusalén. Ya no será esperando que todos le den palmas y que canten y que griten y que tú cantes por allá y que bailes y te sientas como el rey David y qué bonita la iglesia. No. La segunda vez que Jesús venga no va a tener ninguna relación con el amor, con la gracia. Va a venir con juicio, directamente para darle juicio a aquellos que le rechazaron, a aquellos que no creyeron en Jesús, que no le recibieron como el Señor de sus vidas. Allí es donde será el llanto y el crujir de dientes. Esa es la segunda venida. Pero mis hermanos, terrible y temible será esa venida de Jesús por segunda vez. Pero para nosotros todavía sigue el tiempo de gracia, mis hermanos, porque con Cristo en nuestro corazón, mis hermanos, no habrá que temer. No habrá que temer, porque nosotros estamos garantizados y con la esperanza y la seguridad y la fe de que cuando Él venga, vendrá por nosotros para llevarnos. Y los que no creyeron en Él serán llevados a juicio. ¿Sí o no? A un justo juicio. Ahí no habrá mordidas, ahí no habrá chantajes, ahí no habrá que mi tío es del PRI y que tengo un tío que es del PAN y que tengo otra abuelita que es del PURRUN. No. Un justo juicio recibirá aquel que está en pecado. Pues, ¿cuál va a ser su retribución de aquel que vive o que vivió sin aceptar a Jesús? La muerte eterna, mis hermanos, la perdición, el lago de fuego, el infierno. Entonces vemos aquí claramente cómo Isaías, que menciona el día de la venganza, pero Lucas no lo menciona. Es porque en esta primer venida, mis hermanos, viene en un plan totalmente diferente Jesús. Él nos trae la gracia, el gozo, la esperanza, pero el juicio será en la segunda venida. En resumen, a este punto, mis hermanos, es anunciar con autoridad y con claridad el mensaje del Señor. Eso es lo que Jesús hizo cuando proclamó, proclamó. Pero también significa revelar el tiempo del favor y del juicio de Dios. Sí, Dios es amor, Dios nos ama y Dios ama a todos, pero también es un Dios de juicio, un Dios de retribución en contra del pecado, ¿sí o no? Es un Dios que pecaste, es un Dios que hiciste algo malo, bueno, tendrás las consecuencias. Eso es la retribución del pecado o del juicio de Dios. Pero también significa proclamar, hablar con esperanza, con la libertad y el consuelo a los corazones heridos. ¿Cuántas personas heridas no hay que tú conoces? ¿Cuántos de aquí están heridos en su corazón? El consuelo es este, mis hermanos. Jesús viene a darte sanidad en tu corazón. Pero también hay otra palabra que aparece aquí, mis hermanos, en el libro de Isaías. Dice que a ordenar. En Isaías, cuando dice una de las partes vino a proclamar, pero la otra es que vino a ordenar. A ordenar. Esta expresión, mis hermanos, a ordenar, en la Biblia tiene que ver con poner algo en orden o en su debido lugar. Establecer un propósito o dar dirección clara según la voluntad de Dios. Poner orden, entonces,
lo que está desordenado. Y mira lo que, vayamos a Lucas 4 entonces, en el versículo 14. ¿Qué dice las primeras palabras del versículo 14? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 4 de ahí mismo? ¿Qué dice? Y Jesús lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. La plenitud del Espíritu Santo, obrando en Jesús, lleno del Espíritu Santo. Y el verso 14 dice: y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea. Vamos a leer, dice: y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. La fama de Jesús. ¿Qué querían? Necesitaban esperanza, necesitaban consuelo, necesitaban descanso, aflicciones. Él es el único que podía darles ese tiempo de gracia, de favor delante de Dios, mis hermanos. No busques en otro lugar, no busques en nadie más lo que puedes encontrar verdaderamente en Cristo. Lo que hoy día, mis hermanos, y no estoy hablando de aceptar a Jesús como la primera vez, que esa es la parte base e importante, pero la mayoría de nosotros ya tiene a Jesús en su corazón, supongo. No permitas vivir en esclavitud, en temor y en angustia, porque la gente hoy celebra algo religioso, algo tradicional, y después de ahí vamos a echarnos unos buñuelos, ¿no? ¿No venden buñuelos después? Empanadas, las empanadas. Algunos ya saben dónde, en el santuario están buenas, ¿no? Pero ya en todos lados venden, y de todos los sabores. Y ayer andábamos, se nos antojaron los tacos en la noche. Pero hermanos, ¿tacos de carne? No, es viernes. No va a haber taqueros. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no había? Y pensaba, yo me acuerdo en tiempo atrás, no, todo estaba cerrado, nada de, era un sacrilegio. Y hoy mis hermanos, no, sí debe de haber, ¿cómo no? Y sí, había taquizas por todos lados, ya pasó la historia. Es una religión nada más, una tradición. ¿Sí o no? Es una tradición. Pero para nosotros como cristianos, mis hermanos, no es eso. Para nosotros todo ello, recordar en la remembranza de lo que Jesús hizo, mis hermanos, es gozo, es paz, es recordar quién es Jesús todos los días de nuestra vida. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra seguridad, Él es el tiempo de gracia en nosotros, mis hermanos. Por eso dice aquí la Escritura, dice en el verso, al final del verso 14, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta ¿qué? Ahora, fíjense bien. No podía nadie decir, a ver, dame el libro de Jeremías. Ay, no me gusta Jeremías. Oseas, a ver, dame. No, porque era conforme iba cayendo en el día exacto, conforme a la costumbre, a la tradición de la ley. Pues, ¿qué cree? Que esa diosidencia que tocó el libro de Isaías. Dígame si no, ¿por qué no fue? No, si hubiera llegado otro día, no le daban ese libro. Si hubiera llegado el sábado pasado, no le daban el libro de Isaías. Si hubiera un sábado después, no le daban el libro de Isaías. Llegó exactamente en el momento en que tocaba leer la lectura de Isaías. ¿Eso está grueso? Por eso él dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esa escritura. Yo soy. ¡Ting! Y todos se quedaron.
eres el hijo de José el carpintero. Yo lo conozco. Pero el hecho de que Jesús dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros la escritura. Yo soy la esperanza, yo soy el año agradable, yo soy la seguridad de nosotros, yo soy el perdón de sus pecados. Yo vengo a traerles los días agradables de bonanza, de perdón, de restauración. Por eso dice el verso 7, brinquemos al verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabes qué es esto? Ordenar. Para dar buenas nuevas a los pobres. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a ordenar sanidad. Y dice: a pregonar libertad a los cautivos, ordenar libertad a los cautivos. Isaías está diciendo: a ordenar, a poner todo en su debido lugar. Para los cristianos, para mis hijos, dice el Señor, sanidad, libertad, paz, gozo, deudas saldadas. Y luego dice: y vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, a los oprimidos, a ordenar libertad a los oprimidos. Y el final dice: y a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, no hay nada más agradable que vivir bajo la seguridad de nuestro Señor Jesús. Ponte de pie. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Señor, gracias. Gracias por ser nuestro libertador. Gracias por ser nuestro salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados. Levanta tus manos y en un corazón sincero en esta mañana dile: gracias por perdonar mi vida. Gracias por sanarme. En esta mañana, Señor, en este día, no celebramos un día religioso. No celebramos solamente un momento que la gente recuerda, que la gente quiere hacer algo. Este día es un día le llaman el Día de Ramos, donde Jesús, recordamos claramente que tú entraste triunfante a Jerusalén, donde ahí sentado en un pollino, Señor, ibas cumpliendo las escrituras, proclamando el año agradable, proclamando la bendición para todo aquel que se acerque a ti, Señor. Eres la única esperanza. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Queremos honrarte con todo nuestro corazón y darte gracias, porque en ti se ha cumplido ese tiempo, Señor. Porque en ti, Señor, estamos seguros. En ti estamos completos, Señor. Y nosotros ahora sí podemos decirlo: bendito sea el Rey de Reyes, el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Claro que sí, lo podemos decir todos los días ahora en nuestras vidas, porque ha sido nuestro corazón libre. Ha sido nuestro corazón ahora lleno de perdón. Sentimos tu gracia, tu favor, Señor. Y no es por las obras de ninguno, sino es por Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, y la gente en aquel momento dio alabanza, se gozaba, dando grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y ahí estaban aquellos que habían sido sanados, ahí estaban aquellos que habían sido restaurados en su vista, ahí estaba aquel que había sido restaurado de su pie, ahí estaba aquel que había sido restaurado de su piel, ahí estaba Lázaro, sus amigos, su familia, resucitado
dándote gloria junto con mucha gente. Allí estaban todos, Señor, proclamándote, Jesús, el Rey soberano, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así estamos en esta mañana. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias porque en ti se ha cumplido la palabra. Tú eres el dador de la vida, Señor. Y en esta mañana, Señor, no hay esclavitud, no hay, Señor, deuda a pagar de cada uno de los que estamos aquí. No hay nada que nosotros podamos hacer simplemente merecedores de tu gracia. Eso es todo, Señor. Y levantamos nuestras manos y te decimos, Señor, gracias. Gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Y juntos te damos un aplauso fuerte, Señor. Amén. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, separado.